días. Vamos en esta oportunidad a desarrollar el tema de química, lo que respecta a las funciones inorgánicas y más que todo dando preferencia a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. ¿Ok? Inorgánicos, puesto que la química también tiene otro sistema de nomenclatura, bueno, no otro sistema, pero hay otra forma de nombrar a los compuestos, pero a los compuestos orgánicos, lo cual no tomaríamos en cuenta para este vídeo. ¿Ok? Decir entonces aquí la nomenclatura, las funciones inorgánicas. Funciones inorgánicas. ¿A qué se llama una función química? Inorgánicas. ¿A qué se llama una función química? Una función química viene a ser un conjunto de compuestos que tiene idénticas propiedades, debido a que en su estructura molecular tiene unos grupos definidos llamados grupos funcionales. Por ejemplo, este compuesto, FOH2, tenemos por ejemplo el NaOH, entonces pertenecen a una función química, en este caso inorgánica. ¿Por qué? Porque aparte de tener el OH como componente fundamental en su estructura, tienen propiedades semejantes. ¿Qué propiedades? Tienen propiedades básicas. Lógicamente uno más acentuado que el otro, pero ambos tienen propiedades básicas. ¿Qué es lo que le da el carácter de la propiedad básica? El grupo funcional OH que está en su molécula, ¿verdad? O en su estructura molecular. Pues bien, eso es lo que vendría a ser una función química en general. Ahora, y hablamos nosotros de química inorgánica, puesto que no vamos a tomar en cuenta los compuestos que derivan del carbono, excepto algunos. Por ejemplo, inorgánico puede ser el CO2, el anhídrido carbónico. Está el carbono, pero pertenece a un compuesto inorgánico. Tenemos, por ejemplo, el CO, monóxido de carbono. Está el carbono, pero pertenece a los inorgánicos. Tenemos el H2CO3, el ácido carbónico. Tiene carbono, pero pertenece a los inorgánicos. El HCN, el ácido cianhídrico, tiene carbono, pero también pertenece a los inorgánicos. ¿Estamos? Son compuestos y todos los carbonatos pertenecerían a los inorgánicos, que también estarían incluidos en la nomenclatura que nosotros vamos a tomar en cuenta. Los demás compuestos, que puede ser, por ejemplo, el ácido acético, CH3COH, tiene carbono, pero esto que está aquí pertenece a la química orgánica. Eso por ahora no la vamos a tomar en cuenta. ¿Claro? Etc. Bueno, entonces digo, la química inorgánica fue por allá por el año 1814. Jacobo Berzelius fue el primer científico que dio la representación de los elementos químicos por intermedio de dos letras. Entonces, este señor lo representó a los elementos químicos, por ejemplo, el calcio, y dijo, se lo va a representar de esta manera, como Ca, ¿vale? Donde la primera letra siempre va a ser mayúscula y la segunda, si es que la hay, va a ser minúscula, ¿claro? Entonces, eso es lo que hizo Berzelius, por allá por el año 1814. Ahora, pero el problema está en que algunos elementos químicos no son nombres castellanizados como el elemento calcio, sino provienen del latín. De ahí es donde que aparece, por ejemplo, para el sodio, el Na, que viene del natrium. Para el, por ejemplo, para el hierro, que sería, por ejemplo, Fe, que viene de ferrum. Tiene, por ejemplo, para el potasio, que es K, y que viene, por ejemplo, del catrium. O sea, son nombres latinos de donde proviene el nombre del elemento químico a que representa. Entonces, estos elementos químicos hay que tener en cuenta cuando tenemos que nombrar compuestos con tales elementos. Por ejemplo, fierro, cuando tenemos el fierro más 2, entonces se dice que se termina, porque el fierro tiene también el más 3. Entonces, esto terminará en oso y esto terminará en ico. Entonces, no es fierroso, no va a ser. Tomamos en cuenta el nombre latino de origen del elemento, que sería entonces ferroso, que viene de ferrum. Y esto férrico,
que viene de ferro, no fierroso. Vamos, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta de primera intención para empezar a nombrar los elementos. Pues bueno, la tenemos ahí. ¿Y quién fue el primero en dar una nomenclatura, digamos, de acorde con la composición del compuesto, con la composición atómica del compuesto? Fue Lavoisier. Lavoisier fue quien dio la primera sistema de nomenclatura de los elementos químicos. Lavoisier. ¿Vamos? Lavoisier fue el primer científico que dio a conocer una nomenclatura sistemática para los elementos y compuestos químicos. ¿Ok? Pero en sí, ¿qué estudia la nomenclatura inorgánica en este caso? La nomenclatura inorgánica se lleva a cabo de dos formas. Uno, por ejemplo, que nosotros podemos tener, por ejemplo, el nombre del compuesto, y a partir del nombre llegar, por ejemplo, a la fórmula del mismo. ¿Ok? De esta manera. O sea que me voy del nombre del compuesto a llegar a formularla a ese compuesto. Este proceso tiene un nombre, y eso lo vamos a ver, que se llama la formulación. Es lo más fácil de todo. Formulación. ¿Ok? La formulación. Pero si me dan la fórmula y yo quiero el nombre, tengo que ir en el sentido inverso. O sea, acá. De esta manera. Esto significa que aquí lo que tengo que hacer es nombrarla. Y viene aquí la nomenclatura. Nomenclatura. Este es el detalle. Para poder nombrarla a un compuesto, se ha definido diferentes maneras. Vamos. Dos de ellas pertenecen a la IUPAC. La IUPAC es el organismo internacional que regula el sistema de nomenclatura de los compuestos. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esto está en inglés, ¿está claro? Entonces, este organismo internacional regula la forma como tiene que nombrarse, y no solo nombrarse, sino formularse un compuesto químico, porque si no, sería pues un desbarajuste en todos los países, ¿estamos? Para poder nombrar un compuesto. ¿Ok? Dentro de la nomenclatura, entonces, vamos a citar aquí la primera forma, la forma sistemática. Sistemática. ¿Y qué significa sistemática? Significa tomar en cuenta unos prefijos que me indican la cantidad de veces que un átomo se está repitiendo en un compuesto. ¿Ok? Uso de prefijos. No se olviden. La sistemática es sinónimo, en otra palabra, de prefijos. Si hay un átomo, sería mono. Si hay dos átomos, di. Tres átomos, tri. Y ya la veremos todo eso. ¿Ok? Hay otro, por ejemplo, que se debe a Alfred Stock, que se llama el sistema Stock. De esta manera. Y esto ya no toma en cuenta prefijos, sino toma en cuenta el estado de oxidación de los elementos, pero escrito en números romanos. En números romanos. De esta manera. ¿Ok? Números romanos. No olvidarlos. Esto son números romanos. ¿Ok? Estos dos pertenecen a la IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. A la IUPAC, el organismo Estado internacional que estamos citando. ¿Ok? Pertenece a la IUPAC. Ahora, pero hay otro sistema que es el sistema tradicional. Un sistema tradicional que viene casi con anterioridad a estos sistemas. ¿Ok? Tradicional. Y esto es aquel que lo hace terminar a los compuestos o en oso o en ico. Y eso es para compuestos que no son sales. Si son sales, el oso cambiaría a ito y el ico cambiaría a. De esa manera que vemos. Bueno, paralelamente a esto, nosotros tenemos otra forma de nombrar un compuesto, que sería entonces la nomenclatura común, que ya no, digamos así, se rige a unas reglas, sino se rige ya más que todo a propiedades de los compuestos, a lugares donde se dedujo, donde se salió la molécula del compuesto, a lugares donde se descubrió el compuesto, etcétera, etcétera. Estamos en la nomenclatura común. Nomenclatura común. Por ejemplo, para este compuesto, que químicamente sigue el óxido de hidrógeno, se lo llama agua.